¿Cómo están, jóvenes? Lo veo de nuevo. Mi nombre es Cleider Livias, soy director del Centro de Estudio de Difusión Cultural Regeneración Ilustrativa. En esta ocasión me vengo a presentar como profesor de anatomía en la quinta semana en el tema de histología, en el subtema de tejido óseo y cartilaginoso. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Entonces, comenzando con lo que es histología, tenemos aquí el tejido cartilaginoso dentro del tejido especializado, al adulto maduro y dentro del tejido conectivo. El tejido cartilaginoso es un tejido sólido, semirrígido, de superficie elástica y lisa. Esta es avascular y no está inervado. Posee abundante sustancia intercelular o matriz cartilaginosa. Brinda soporte a tejidos blandos, de revestimiento de superficies articulares, facilitando los movimientos. Permite el crecimiento de los huesos largos también. Presenta una coloración blanquecina, algo translúcida o transparente. Se nutre a partir del pericondrio, membrana conectiva o a través del líquido sinovial en las cavidades articulares. Se clasifica en tres: el cartílago hialino, elástico y fibroso. A ese último se le llama fibrocartílago. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, al menisco de la rodilla, que este es perteneciente al tejido cartilaginoso fibroso. Vamos a proseguir. Y tenemos aquí a una micrografía. En primer lugar, a los condrocitos de la laguna y a la sustancia intercelular en unas 50 micras. En ubicaciones principales tenemos a los esqueletos de soporte de tiburones y rayas, o sea, los esqueletos, extremo de los huesos y de los mamíferos y otros vertebrados, anillos de sostén, las paredes de algunos tubos respiratorios, la punta de la nariz, el oído externo, y la función es la función más representativa, que es un sostén flexible. En descripción y comentarios podemos decir de que son células o condrocitos separadas de por sí por la sustancia intercelular o por la matriz intercelular, lo cual es las células ocupan lagunas. En los componentes tenemos dos aquí: a las células y a la sustancia intercelular. En las células tenemos a los condroblastos, que estas son células jóvenes o inmaduras que se encuentran contenidas en el pericondrio. Estas se encargan en sintetizar la matriz cartilaginosa o sustancia fundamental y fibras, de las cuales se elabora el cartílago. Al madurar, estas se convierten en condrocitos. Presenta un aspecto fusiforme. Es con decir que con extremos angosos y parte media ancha. Lo tenemos ahí, y de los cuales contiene una gran cantidad de glucógeno y lípidos. A comparación con los condrocitos, son células maduras, no se reproducen y no forman la matriz cartilaginosa. Al decir no se reproducen, no hacen mitosis, ya lo tenemos ahí en célula. Se hallan en cavidades llamadas condroceles, o llamados también condroplastos, no confundir con blastos, o lagunas. En grupo de 8 forman el grupo isógeno o nido celular, y se le puede hallar en las lagunas o los condroceles. En la sustancia intercelular, llamado también ahora sustancia morfa, y en fibras, la sustancia morfa está conformada por glucosaminoglucanos o unidos a proteínas, lo que constituye los proteoglicanos. En las fibras están conformadas por las fibras elásticas y colágenas, que les determinan solidez y flexibilidad a un tiempo.
La orientación de la fibra está relacionada con las tensiones que se aplican al cartílago. No hay mucho más ahí. Respecto al... Acá tenemos a la clasificación. El hialino es el más abundante. Presenta fibras colágenas muy finas y escasas, así como algunas fibras elásticas. Es de color blanco, azulado y translúcido. Forma el primer esqueleto del embrión que se hará sustituir luego por un esqueleto óseo en el embrión, el desarrollo embrionario, en el medio, durante el proceso de gestación. Forma el disco epifisiario, responsable del crecimiento del hueso a la longitud. Se ubica en el extremo anterior de las costillas, en el cartílago costal, en el cartílago del crecimiento de los huesos largos, en el disco metafisiario, en las articulaciones móviles, en el cartílago articular, el tabique nasal, la laringe, en el caso de ello, el tiroideo, la cricoide y la aritenoides, y su parte inferior, para aclarar, la tráquea y los bronquios, sí, ya dentro de la parte del tracto respiratorio. En el caso del elástico, tenemos aquí que este se difiere del hialino por el agregado de fibras elásticas, de las cuales estas se encuentran ramificadas en la sustancia intercelular. Por su color amarillento y su mayor capacidad, flexibilidad y elasticidad. Se ubica en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, que se encuentra en el oído medio, en los cartílagos de la laringe, como la epiglotis, cuneiformes o la parte superior de la aritenoides. En el caso del fibroso, también llamado fibrocartílago, existen abundantes fibras colágenas dispuestas en paralelo, teniendo así mayor resistencia a la tracción en el cartílago hialino. Los condrocitos se ubican en hileras en el caso del fibroso. Se ubican en los discos intervertebrales, en la sínfisis púbica, en los meniscos de la rodilla, en el ligamento redondo del fémur. Tenemos aquí las tres imágenes principales. Al hialino, que es así azulado, amarillento y ya reconocido por el fibroso. Y respecto al tejido óseo, ahora sí, tenemos aquí el tejido conectivo de adulto maduro, especializado, óseo. Y tejido óseo, ¿qué nos dice? ¿Cuál es su definición de tejido óseo? Este posee resistencia a la flexión, torsión y comprensión. Presenta vasos sanguíneos e inervación, o sea, se encuentra vascularizado. Su origen embrionario es el mesodermo. Sirve de soporte para tejidos blandos y proporciona puntos de unión para muchos de los músculos esqueléticos. Proporciona la forma corporal. Protege órganos como la caja craneana, en lo que corresponde al encéfalo, la torácica, todo lo que es pulmones, corazón, el conducto raquídeo, la médula espinal. Contiene la médula ósea roja, lo que viene a ser el moro encargado de la hematopoiesis o la formación del tejido sanguíneo. Tenemos así los eritrocitos, los glóbulos blancos, linfocitos, y las plaquetas, no olvidar. También es un gran reservorio de sustancias inorgánicas. Tenemos aquí el fósforo y el calcio. Su clasificación son dos importantes aquí, no hay que olvidar, al tejido óseo compacto y al tejido óseo esponjoso. Y en una micrografía del hueso tenemos aquí a las lagunas, al canal haversiano y a la matriz. Y sus ubicaciones principales: forma la estructura esquelética de la mayoría de los vertebrados. Su función principal tenemos aquí: soporta y protege órganos internos. Es un depósito de calcio y también fortalece a los músculos esqueléticos a huesos, unidos a huesos. En descripción, comentario, que podemos decir que los osteocitos en lagunas, en el hueso compacto, lagunas incrustadas en las laminillas, círculos concéntricos de la matriz que rodean los canales haversianos, por ejemplo. Y
Miren, tenemos acá a tres. A los osteoblastos, a los osteocitos y a los osteoclastos. En caso de los osteoblastos, son células jóvenes que elaboran, sintetizan la porción orgánica de la sustancia intercelular, el colágeno y las glicoproteínas. Realizan la osteogénesis o la formación del hueso y responsable de su crecimiento en espesor. Elaboran sustancias proteicas y orgánicas como las fibras colágenas y la fosfolasa alcalina, que intervienen en el proceso de calcificación de la sustancia intercelular o matriz ósea. Una vez aprisionados por la matriz calcificada, recién sintetizada, los osteoblastos pasan a llamarse osteocitos. ¿Y qué son los osteocitos? Son células maduras o adultas, y es la representativa del tejido óseo, ubicado en la matriz ósea, en aquellas cavidades o algunas llamados osteoplastos. Poseen prolongaciones citoplasmáticas que se encuentran en los canalículas óseos, cuya función es comunicar dos osteocitos vecinos para el intercambio de nutrientes. Almacenan sales minerales, tienen forma estrellada y carecen de mitosis, o sea, no se pueden reproducir. Los osteocitos mantienen las actividades celulares del tejido óseo, como lo son el intercambio con la sangre, el intercambio de sustancias nutritivas y de desechos. En caso de los osteoclastos, son células móviles y gigantes y multinucleadas que se forman por la fusión de varios macrófagos, ubicándose en una cavidad llamada laguna de Hodge. Realizan la resorción ósea. Esa es la remodelación de la matriz ósea, ya que sintetizan fosfatasa ácida y están moduladas por hormonas como la paratormona o la PTH y la calcitonina. Y esto es importante recordar para el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación del hueso. Y así tenemos aquí al osteoblasto, al osteocito y al osteoclasto. No es tan difícil, aparentemente. En caso, mira, del osteocito, fue una forma estrellada. Dentro acá de la osteona, acá vemos en el conducto de Haber, que suele estar los vasos sanguíneos y nervios. El osteoclasto, ¿cuál era la función del osteoclasto? Era importante para el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación del hueso. No olvidarlo, por favor, no olvidarlo. Y continuando, tenemos acá a la sustancia intercelular. Dividimos acá en dos, a la sustancia amorfa y a las fibras. La sustancia amorfa constituye un 5% de la matriz ósea, y esta se divide en porción orgánica y en porción inorgánica. En porción orgánica se constituye el 30-40%, es producida por osteoblastos. Está formada por colágeno, un 95%, proteoglicano, glucoproteínas, osteocalcina y osteomedina. Se denomina también oseína, pero bueno. Porción inorgánica se encuentra constituido un 60-70%. Está formado por sales inorgánicas como el fosfato de calcio, que es un 85%, que esta determina por la hidroxiapatita, que la cual les brindan la dureza característica del hueso. Carbonato de calcio, un 10%, y otras sales, por ejemplo el bicarbonato, el magnesio, el potasio, el sodio y el citrato, constituyen un 5%. Al cristalizarse estas sales y estando depositadas sobre la fibra de la matriz, es donde el tejido se endurece, llamado a este proceso como calcificación o mineralización cuando ésta se endurece. En cambio, de la fibra solo abarca el 95% de la matriz y está constituido por fibras colágenas. En el caso de revestimiento, tenemos aquí a dos: periósteo y endósteo. En periósteo es el revestimiento externo del hueso. Está formado por tejido conectivo, denso e irregular,
del cual se llama periodo fibroso, y por fibras colágenas, fibroblastos y células mesenquimales. Este es el periodo osteógeno. En ese último, el periodo osteógeno interviene en el crecimiento del hueso en grosor y en la reparación en fracturas o de fracturas. Las células del periodo se transforman fácilmente en osteoblastos. El endostio es una membrana del tejido conectivo laxo que reviste el hueso en su parte interna. Se encuentra revistiendo la cavidad del hueso esponjoso, el conducto medular, los conductos de Haber y del Volkmann. Es estructura similar al periósteo, pero posee menor grosor. Permite la nutrición del hueso. Eso es del hueso. Ese es el endostio. Y sí, no olvidar. El tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. ¿Qué vamos a tener aquí? El tejido óseo compacto está formado por los sistemas de Haber u osteona, que son unidades estructurales. Están organizados en cilindros o de hueso o laminillas óseas de manera concéntrica y alrededor de un vaso sanguíneo y nervios. Se localiza en la capa externa de todos los huesos del cuerpo, en la diáfisis de los huesos largos y en las tablas de los huesos planos. Proporciona protección, sostén y ayuda a que los huesos largos resisten a la tensión que gravita sobre ellos. Eso es parte de la clasificación que tenemos aquí en tejido óseo compacto. Respecto al tejido óseo esponjoso, este es poroso porque tiene pequeñas cavidades revestida por endostio que contiene mor, o sea, es la médula ósea roja. Está formada por una red tridimensional de proyecciones óseas interconectadas llamadas trabéculas, formadas por esas laminillas óseas intercruzadas. Se distribuye en el interior de la epífisis o interior de los huesos cortos, largos y entre las tablas de los huesos planos. Tenemos aquí una imagen más clara, más amplia, como es todo ello. Y sí, miren, tenemos aquí a la osteona, al centro, que es el sistema de Haber, el canal de Haber, los vasos sanguíneos, el canal de Volkmann. Y miren, al osteocito, interconectado con otro osteocito. La laguna, el canalito calcoforo, el canal de Haber, ¿sí? Y es notable que tenemos aquí el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Y acá vemos en sí a las trabéculas. Y sí, y con ello estaríamos dando por culminado la clase del día de hoy. Espero que le haya sido de mucho gusto, de agrado, haber asistido en ese pequeño tiempo que tenemos ahora. Y de alguna manera compartir esa pequeña información que tenemos para el buen desempeño en este curso con este tema. Entonces, muchas gracias. Entonces me despido. Adiós. Like a bird on a tree, I'm just sitting